Esta lección mostrará cómo usar el solucionador de TVM, o el valor temporal del solucionador de dinero para resolver problemas de interés compuesto. La información ingresada en TVM Solver a veces es diferente que la información que usamos cuando usamos la fórmula de interés compuesto que se muestra aquí en la esquina inferior izquierda. Usando el solucionador, PV es igual al valor presente, que es el mismo que el principal en la fórmula de interés compuesto, excepto que usamos un valor negativo para el valor presente en el solucionador. Y en la fórmula, usamos un valor positivo para P. Utilizamos un valor negativo en TVM Solver porque tenemos que pagar esta cantidad o depositar esta cantidad en la cuenta para abrir la cuenta de inversión. El capital N es el número de períodos de capitalización, y este es el número total de períodos de capitalización, que no es lo mismo que minúscula n en la fórmula de interés compuesto. En la fórmula, minúscula n o pequeña n, es el número de períodos compuestos por año. En el solucionador, el capital N es el número total de períodos compuestos, y por lo tanto, el capital N es igual a poco n veces t, donde t es el tiempo en años. Usando el solucionador, el pago siempre será cero al resolver problemas de interés compuesto porque tenemos un depósito inicial y no hay pagos regulares. Y% es la tasa de interés anual como porcentaje. Entonces, esto es lo mismo que R en la fórmula de interés compuesto, excepto en la fórmula, R se expresa como un decimal. En el solucionador, I se expresa como un porcentaje. FV representa el valor futuro, que es el mismo que A, la cantidad después del tiempo T en la fórmula de interés compuesto. Y finalmente, el número de períodos compuestos por año es lo mismo que poco n en la fórmula de interés compuesto. Y cada vez que cambiemos el número de períodos de capitalización por año, esto también cambiará los pagos por año. Solo ten en cuenta, esto no significa que haya pagos regulares en la cuenta cada año, pero podemos pensar en esto como el número de pagos de intereses por año. Veamos algunos ejemplos. Usted deposita $5,000 en una cuenta, ganando 3.8% de interés anual compuesto mensualmente. ¿Cuánto tendrá en la cuenta en 10 años? Redondea tu respuesta al centavo más cercano. Entonces, ¿por qué deposita $5,000 en la cuenta? El valor presente es negativo 5,000. N mayúscula es el número total de períodos compuestos. Y dado que el interés se capitaliza mensualmente durante 10 años, el capital N es 12 veces 10, o 120. No hay pagos regulares. Y por lo tanto el pago es 0. Y% es 3.8. La tasa de interés anual. Estamos resolviendo un valor futuro, volveremos a esto. En períodos compuestos por año, ingresamos 12, porque el interés se capitaliza mensualmente, y esto cambiará automáticamente los pagos por año. Y ahora resolvemos un valor futuro haciendo clic en Resolver FV. Y ahora sabemos que después de 10 años, el saldo de la cuenta será de $7,307.03. Si por accidente, ingresó 5,000 positivos para el valor presente y luego resuelve el valor futuro, observe cómo obtendrá un valor negativo, que aún puede interpretar, pero el valor presente debe ser negativo 5,000, dándonos un valor futuro positivo. Nuevamente, nuestra respuesta es que el saldo de la cuenta será de $7,307.03 en 10 años. A continuación, ¿cuánto necesitarías depositar en una cuenta ahora para tener $5,000 en la cuenta en 5 años? Suponga que la cuenta gana 6% de interés anual compuesto trimestralmente. Redondea tu respuesta al centavo más cercano. Observe ahora que estamos resolviendo el valor presente. Así que dejaremos esto solo por ahora. El capital N, el número total de períodos compuestos, va a ser 4 veces 5, ya que el interés se capitaliza trimestralmente por 5 años. 4 por 5 nos da la cantidad de trimestres en 5 años. Entonces el capital N es 20. El pago se mantiene en 0. Y% es 6. El valor futuro es la cantidad que queremos después de 5 años, que es positivo 5,000. Los intereses se capitalizan trimestralmente y, por lo tanto, los períodos de capitalización por año son 4, lo que también cambia los pagos por año. De nuevo, podemos considerar el número de pagos de intereses por año. Y ahora tenemos que resolver el valor presente haciendo clic en PV Solve. Ahora sabemos que tendría que depositar $3,712.35. Para tener $5,000 en 5 años bajo estas condiciones. Ahora que sabemos que el valor presente es negativo, vamos a indicar la cantidad que necesita depositar como una cantidad positiva de $3,712.35. Luego, invierte $5,000 en una cuenta de inversión.
El interés se capitaliza mensualmente a una tasa anual de 5.8%. El saldo final será de $7.943.23. ¿Cuántos meses ganará interés la inversión o cuántos meses le tomará al saldo alcanzar $7.943.23? Entonces, yendo a nuestro solucionador, invierte $5.000. Y por lo tanto el valor presente es negativo 5.000. El capital N es el número de períodos de capitalización, que en este caso es lo que estamos resolviendo. Si conocemos el número total de períodos de capitalización, sabemos cuántos meses generará intereses la inversión. El monto del pago se mantiene en cero, el I% es 5.8. El valor futuro es el saldo final de $7.943.23. El interés se capitaliza mensualmente. Y, por lo tanto, cambiamos los períodos de capitalización por año a 12. Y ahora hacemos clic en N resolver. Debido a que el interés se capitaliza mensualmente, N mayúscula representa el número total de meses, que es 96. Entonces, la inversión ganó intereses por 96 meses. Si queremos convertir a años, dividiríamos por 12. 96 meses es igual a 8 años. Y para nuestro último ejemplo. Usted invierte $5.000 en una cuenta de inversión. El interés se capitaliza mensualmente durante 10 años. El saldo final será de $11.320.88. ¿Qué significa la tasa de interés anual? Así que ahora vamos a resolver el 1%. Inviertes $5.000. El valor actual se mantiene negativo en 5.000. Los intereses se capitalizan mensualmente por 10 años. Y, por lo tanto, el capital N es 12 veces 10, o 120. El pago se mantiene en cero. Y % es lo que estamos resolviendo. Volvemos a esto. El valor futuro es el positivo $11.320.88. El interés se capitaliza mensualmente. Y por lo tanto, dejamos periodos de capitalización por año en 12. Y luego hacemos clic en I% solve, lo que nos da un interés anual del 8.2%. Lo que significa que si invierte $5.000 en una cuenta que paga un interés anual del 8.2%, compuesto mensualmente durante 10 años, el saldo será de $11.320.88. Espero que hayas encontrado esto útil.